Entonces hemos destinado un espacio de 15 minutos por cada uno, y la idea también es que afuera están la posibilidad de adquirir los libros para quienes se sienten interesados por eso. Gracias, buenas tardes. Me alegro de estar acá, agradecerle a la Universidad de Chile por haber publicado este libro, y alegre también de ver a gente joven principalmente, a los otros también. Este libro lo traduje yo antes de que hiciéramos el contacto con la universidad para su publicación. Entonces les quiero explicar y poder, ojalá, transmitir por qué lo tradujimos. En la obra de Andrés Green, en distintos momentos, él habla de algo que llama la psicosis blanca. Psicosis sin delirio, con poca sintomatología, ¿no? Que estaría de alguna manera debajo u oculta debajo de distintos cuadros clínicos. Cuesta verla en sí. Debo decir que en este momento nosotros estamos teniendo una experiencia en el hospital psiquiátrico donde reproducimos algunas de las situaciones que llevaron a la escritura de este libro, en que entrevistamos pacientes de no alta complejidad, pues esos son todos los del psiquiátrico, sino que de altísima complejidad, y nos tocó por lo menos en una ocasión hacer este diagnóstico en una paciente en que el trastorno del pensamiento era esencialmente de la línea de lo blanco, lo vacío, ¿no? Y con síntomas principalmente negativos. En la psiquiatría se sabe además que eso, por lo general en la psicosis, lleva a un importante deterioro. Este libro, El niño de eso, entonces forma parte del origen de dos líneas de pensamiento importantes en uno de los autores, que es Green. El otro también es un autor importante de la Sociedad Psicoanalítica de París, pero la línea que introduce en este libro fue profundizada por uno de ellos, que es Green. O sea, una de las líneas de trabajo importantes que están presentes en este libro es el trabajo de lo negativo, que es una de las formas que tiene Green de conceptualizar el trabajo de la destructividad. También el trabajo de lo negativo tiene una vertiente estructurante para el aparato psíquico, la cual voy a intentar de alguna forma describir. Y lo otro que aborda este libro y que se sigue en trabajos y libros posteriores del autor es la línea del estudio del pensamiento, cómo se constituye el pensamiento. En el año 67, este es un libro precoz, de la obra de Green, es del año 73, pero ya en el año 67 él había escrito un trabajo que se llama Narcisismo primario, estado o estructura, en el que se pronuncia, ¿no?, por el hecho de que para él el narcisismo primario forma parte de la estructura del psiquismo y va a constituir lo que podríamos llamar el polo identificatorio del sujeto. Además describe algo que va a ser llamado la estructura encuadrante, que requiere de esto que va a ser el trabajo de lo negativo en su vertiente estructurante, que es la necesidad para el niño de establecer un continente interno que es a partir, dice él, de la alucinación negativa de la madre, aun cuando ésta sea perceptible. Ahí reconocemos algunas ideas de otros autores que ya estaban
siendo trabajados por Green como Winnicott, Lacan, Bion. En este continente interno, que él va a llamar entonces estructura en cuadrantes, se crea un espacio blanco, vacío, que va a permitir el alojamiento, ¿no?, de las futuras representaciones. Y además desde ahí, dado que es el polo identificatorio y pulsional, el sujeto va a poder, cuando lo logra, investir nuevos objetos. También describió en ese trabajo un narcisismo dual, ¿no? De alguna forma, Green avanza el hecho de que en Freud el narcisismo fue parcialmente dejado de lado cuando elaboró su segunda teoría pulsional. Y entonces se pone como meta articular ambos elementos, el del narcisismo con ambas teorías, con ambas pulsiones, describiendo entonces un narcisismo de vida que le permite al sujeto, frente a ciertas frustraciones en la realidad, ¿no?, hacer un retiro momentáneo desde la realidad y los objetos hacia el polo identificatorio, para luego volver a investir la realidad. Y un polo que sería más destructivo, el del narcisismo de muerte o mortífero, que haría un retiro más radical, una desinvestidura de la realidad, que no podría no acompañarse de una destrucción interna del aparato, pudiendo incluso llegar a la destrucción de lo que ya ha sido logrado, por ejemplo, de las representaciones de los objetos tempranos. Entonces el niño de eso se enmarca en la continuidad de ese trabajo, y es un trabajo hecho en el hospital Salpêtrière, ¿no?, donde ambos autores van a hacer entrevistas únicas a pacientes de alta complejidad también, entrevistas que les eran solicitadas por los equipos tratantes. Ellos no intervenían en el tratamiento, solamente a través de la entrevista y a través de la discusión que hacían en presencia de todo el equipo que trataba al paciente y a los que querían asistir, se lograba una comprensión psicoanalítica de estos pacientes que eventualmente pudiera servir al equipo para seguir un tratamiento terapéutico en pacientes psicóticos. Si bien había entonces un trabajo continuo, cuando ellos empiezan a pensar en escribir, se dan cuenta que rápidamente se van centrando en un caso único, que es el caso de Z, que es el niño de eso. L'enfant de ça. Ça tiene una doble traducción al español. Es por una parte eso, ¿no? Yo soy el hijo de eso, pero también puede ser el ello. Entonces soy el hijo de ello. ¿Y por qué esto? Es porque este joven era fruto de la unión entre su madre y el yerno. Entonces, cuando se produce el embarazo de Z, la familia completa explota, ¿no? Se rompen los dos matrimonios formados por su madre y su padre de apellido, ¿no? Y se rompe la pareja de su hermana con el yerno, cosa que va a marcar mucho la historia de este paciente. En el libro se transcribe primero tal cual la entrevista, sin puntuaciones, sin coma, no hay ninguna ayuda al lector, para que nos veamos igual de impactados nosotros en la lectura, los entrevistadores en la escucha, que aquellos que estuvieron ahí. ¿Qué es lo que ocurre? La escucha analítica y también la teoría psicoanalítica es llevada a una situación
de impas. ¿Por qué? Porque en esta historia parece haber una sola salida, que sería la salida psicótica, es la que toma el paciente. Y sin darse cuenta, el entrevistador es enceguecido por la historia. Es como que no pudiera el sujeto haber tenido otra salida que la que tuvo, dado que se vio inmerso en una situación en que la prohibición del incesto para él había sido traspasada. Por supuesto que no hay un incesto propiamente tal, pero en uno de los acápites del libro se menciona el tabú de la suegra como representante de la figura materna. Lo que ocurre, por supuesto, es que hay un borramiento de las diferencias en las generaciones. Lo que viene a continuación del libro es un intento de pensar de parte de estos dos autores qué les ocurrió y cómo poder entender esta patología. El libro, en su 5º capítulo, tiene un nombre que llama harto la atención, en que se llama, para decírselos textual, ¿no?, es la represalia teórica. Uno entiende a partir de esta puesta en jaque de la escucha y de la teoría el hecho de que los autores se enfrentan con una sobreinterpretación de aquello que no pudo ser pensado por el paciente, ¿no? En algún momento, analizando la entrevista y la situación del paciente, se dan cuenta que lo que ocurrió es que la historia real, ¿no?, del paciente nubló completamente la posibilidad de una elaboración y por parte de los que escuchaban, de los entrevistadores, de una consideración por aquello que es la realidad psíquica. Todo quedó tomado por la realidad histórica como si no hubiera habido una posibilidad de elaboración de esta realidad. Bueno, ahí entonces se habla del trabajo que ellos hicieron y en ese subcapítulo hacen una teorización propia tomando en cuenta a Freud, obviamente, y luego a Bion, hacen una teoría del pensamiento, ¿no? Con lo cual comienza, como les dije, otra línea de investigación de Green que va a tener una continuidad, por ejemplo, en artículos como el doble límite, el lenguaje en psicoanálisis, etc. Y posteriormente la pregunta es, ¿qué es lo que ocurrió en Z? ¿Por qué él tiene un trastorno del pensamiento que es muy notorio, donde lo que ocurre es que hay sobre todo una imposibilidad para subjetivar su historia? Hay mucho vacío, mucho silencio durante la entrevista, y eso impacta mucho al entrevistador, que termina casi haciendo una entrevista psiquiátrica, ¿no?, de pregunta-respuesta para enfrentar el vacío al cual el sujeto lo enfrenta a su vez. Y entonces, posteriormente, trabajan lo que es propiamente tal la psicosis blanca, que para ello, como les dije, es una psicosis con poca sintomatología, no hay alucinaciones, no hay delirio, lo que prima es el vacío y lo blanco, ¿no? Un proceso de desinvestidura tanto de la realidad como de la realidad interna.
y entonces retrabajan considerando también lo que señalé del artículo sobre el narcisismo, como también el sujeto se aloja, ¿no?, en una postura narcisista como si esta hubiese sido la única opción. Es decir, yo soy el sujeto de eso, con todo lo que lleva de complicado para mí, pero a la vez me vuelve un sujeto único, ¿no? Elijo de eso ya con mayúscula. Y lo que se describe ahí es que las posibilidades identificatorias de este sujeto fueron muy complejas. Por una parte, se describe una madre que es vivida por el paciente como demasiado presente, inundadora, ¿no?, que no permite entonces la creación de la ausencia como concepto. Y el sujeto tiene que estar permanentemente contrainvistiendo a la madre. Y por otra parte, la figura paterna está diluida entre varios representantes paternos, el padre de apellido, el padre biológico, un padrastro, ¿no? Y su ausencia tampoco logra que este paciente pueda representarlo. Los autores, a propósito de esto, se pronuncian por el lugar central para ellos del Edipo, del complejo de Edipo, ¿no?, y lo plantean, como otros autores, como aquella estructura en relación a la cual, ¿no?, el sujeto establece una relación con la diferencia de las generaciones y de los sexos, ¿no? Y señalan que en torno a ese eje, que es el complejo de Edipo, se estructuran también o se articulan las diferentes estructuras psicopatológicas, ¿no? Y lo que ocurrió en este paciente es que el Edipo, si bien parece ser triangular, es decir, él reconoce la existencia de una madre y un padre, donde parece haber un Edipo configurado a partir de la diferencia de sexo o de generaciones, ese objeto doble pasa a ser en realidad un objeto único, ¿no?, con las dos caras de la moneda, bueno y malo, con lo cual describen una bitriangulación, donde el sujeto entonces queda impedido para lograr una separación adecuada de la madre, una dificultad entonces en crear este continente interno blanco, porque queda ocupado completamente por la figura materna internalizada y el objeto paterno no logra hacerle peso a esta figura, ¿no? Y el sujeto queda para él como con la única posibilidad del trastorno del pensamiento y la psicosis. Bueno, ya me avisaron que estoy en el tiempo. Me encantaría seguirles hablando de un libro y un tema que a mí me parece apasionante, no solo para entender lo que ocurre en la psicosis, sino que a partir de esto se abre el paso al estudio del trastorno del pensamiento propio de las estructuras no neuróticas, ¿no? No propiamente psicóticas, sino que en aquel campo clínico donde nos movemos mayormente en este momento en la clínica, los psicosomáticos, ¿no?, los trastornos limítrofes, etc. Muchas gracias.